아예 돈에 쇼도 뒷반에 초피 다른 니신간이 있어라 초피를 있어 네. 이슈만. 아나 니신간이 돼 봐. Hoy es el día de la machopa, ¿no? 세월에서 단다 군대 들지 초도 뒷발라 딱 그것도 러신다. 근데 산다에 리우딘 잡지 그래. Entonces hoy vamos a terminar el capítulo de la concentración. 산다에 리우 싫어하면 Sí. Entonces ya no se queda mucho de este capítulo. 어디체 다스 산다에 리우는 저 가르쳐 버려서나 아니 저때 다생냠지 돈에로 다생냠배 권에 전주 생름지게 수말에서 저때 Entonces en ese capítulo de concentración lo que explica es principalmente sobre cómo desarrollar la bodhisattva mediante el método de igualarse y cambiarse uno mismo por los demás seres. 어디체 나한테는 라진지기 라지브라지비 진지기 로데라 젠통 셴 진지기 연 로데라 연데스타치로 연데다치 Entonces intentar ver todas las faltas o los defectos de mantener la actitud egoísta y intentar ver todos ver y reconocer, ¿no?, los beneficios de adoptar esa actitud que estima a los demás seres, ¿no? 어디래 다 먼저 가서 되게 참 될래인다 먼저 컨세 되게 현대 좋아 대사 쇼데 런디도 현대 좋았어 또 당신ኛ 받니고는 라진지도 현진지 로창고는 현진지 로창다 현대를 좋아 사제도 좀 현대를 좋았어 그래서 Y así que la última vez hemos parado en este punto de cómo distraer la mente que estima a los demás seres. 어때래 다 대선다 될 쇼가 딜로다 대 지금 중도 거기 되게 다기 현라 최종지스 저 마선学校比 제대 다기 요나 트스 어디네 말로다 쇼가 쇼 대쇼라서 지금 중로다 든지 런 되기도 쇼가 든지 든지 된손은 이거 말이 된지 이거래 내다 주셔 된손 나르도 왜 알레 안 되어도 어디 안 되로 된손 로시 다게 녀로게 다게 대대 다게 간데나 란라 다게 메가자 대대 다게 손데나 현다 따도 손와지 자스 어디 Y así que ya hemos terminado la última vez hasta verso número 172 y entonces hoy continuamos con 173 y que dice: si deseo mi propio placer, no debo tomar el placer para mí mismo. Si deseo estar protegido, debo proteger siempre a los demás. 어디서 거래 가르스 거래 세나 라진지 시티 로세디게 라진지 로데 곰베 또게 먼저라 뒤다다 봐도 돈이 마무 넘사레스 라진지 원이 돈이 좀 말레스 로 Y hasta ahora
por estar bajo la influencia de la actitud egoísta, hemos experimentado todo tipo de sufrimiento, ¿no? 다 돈년대 녀인자 다 먼저게 란 진지스의 견단은 신 진지 인데 돈에 아니 신 가와다 대와라 아니 다 저거 그랬어 제고 그랬어 Y así que reconociendo todos los defectos de la actitud egoísta, y tenemos que reconocer todas las cualidades positivas, ¿no?, que podemos recibir al adoptar esa actitud que estima a los demás seres, ¿no? Por lo tanto, entonces, si eso es lo que queremos entrenar, ¿no?, nuestra mente en esta dirección, entonces hay que intentar, pues, llevar a los demás seres a estar feliz y para que estén contentos, ¿no? ran 동년에 타월 찍고 여보니나 아니 신생제라 동년되게 아니 단도랑 그랬어. Y entonces, si realmente deseamos librarnos de los sufrimientos, entonces también deberíamos ayudar a que los demás seres se liberen de sus sufrimientos, ¿no? 알아도 참 소소라 찍어 ran 제치면 쉬고 찍어요 봤어. ran 제치면 찍어 대신도 선제신에 딘나신 제치면 찍고 그랬어. 된다? Sí. Entonces, normalmente pues a cada uno de nosotros damos mucha importancia de uno mismo y realmente pues lo consideramos, ¿no? Somos muy importantes, ¿no? Y entonces intentamos obtener lo que deseamos y evitar lo que no deseamos, ¿no? Y entonces, de la misma forma, entonces deberíamos cuidar a los demás seres con la misma actitud, ¿no? 뒷다도 신체는 저 진지라 아니 단도 람레스 저 Y así que intentar adoptar esa actitud de querer a los demás seres, ¿no? Entonces, aceptando los sufrimientos que nos encuentra en la vida, pues voluntariamente, ¿no? 다 어디 로인도 다 류라 시비 님이 다 디와데 쇼가 든주 자다 든데 대다체다 렌디니 녀소 경와 제조와스 대대대들 신도니 세레젠도 니도 통스 와 류라 시바 고바 류라 시바 고바 류라 시바 고바 Solo 든주 되게 와데 A continuación, el verso número 174 se lee así: cuanto más tratas de proteger este cuerpo, tanto más te hundes a sus tormentos. Y así que este verso entonces está hablando sobre cómo lo importante que es de evitar el apego a nuestro propio cuerpo, ¿no? 다 쯔벌레거를 말아주고 쯔벌레거를 로 가르쳐서 나나 다 진지세디 맵서나 르르 순조 진에디 리그민도 오스 다 진지 맵스도 서바이나 르르 손야디 용면도 오스잖아요. 로 쯔쯔가 쯔거. Entonces aquí pues se levanta una pregunta, ¿no? Entonces, si abandonamos nuestra actitud egoísta, entonces no
aparece, o sea, no aparece esta actitud que quiere cuidar a nuestro cuerpo, a su salud, ¿no? Res, te res, ransunjo cheguro, ninele lo chinjilo, chinjilo lote, chinjilo lote mapso res, lu sun gure de ine chinjilo lote da goya ya marche lo yes, ¿verdad? Aquí, entonces, no es tanto uno tiene que despreocuparse por cuidar a propia salud o el propio cuerpo, sino que lo que uno tiene que preocuparse es de evitar o abandonar las actitudes negativas o nuestro concepto erróneo. Lula, susu luda la chashin, chabada luda la chabada, shimbala tene, ene nyomo mango chene, lesa yorobas. Entonces, dependiendo de alguna actitud inadecuada o inapropiada, tal como tener apego a nuestro cuerpo o aferramiento a nuestro cuerpo, y a raíz de esto podemos crear muchos karmas negativos, ¿no? Con lo cual nos causa más sufrimientos. 제가 라 순조지에 지대체데 로친질로데 지대체베나 류들로 돈예만도 요 말에 제가 라 진질로데 파 매버체 아니 셴 진질로데 단에 잡아이나 라 대화니 모레스 그러 어디서부터 된다데 Si abandonamos nuestra actitud egoísta de generar apego y aferramiento a nuestro propio cuerpo, entonces esto solamente nos causa sufrimientos, ¿no? Y no vamos a obtener felicidad que deseamos mediante esta actitud inapropiada, ¿no? Por lo tanto, entonces hay que... Perdón. Problemas. Ahora constante como de yanga chilota. No sé, de repente apareció una frase aquí, entonces que reactivar, no sé qué, y ahora eso. Entonces, lo que estaba diciendo que Shila era eso, ¿no? Que si seguimos adoptando nuestra actitud egoísta y generando deseo y aferramiento a nuestro cuerpo, esto solo nos causa sufrimientos, ¿no? Y por lo tanto, entonces, en lugar de seguir manteniendo esta actitud, es mejor que adoptemos esa actitud de estimar a los demás seres o cuidar a los demás seres, ¿no? Y si realmente eso es lo que hacemos, entonces vamos a obtener la felicidad que buscamos. Normalmente, pues, en relación con nuestro cuerpo físico, aunque experimentemos un pequeño dolor o sufrimiento, no lo aguantamos, no lo soportamos. 동네 춘주지에 쇠모도 바이나 동네 첨보다 디네레 쇠토고 말레스 쇠토에 지어 말레스 Si no somos capaces de soportar incluso unos sufrimientos insignificantes, entonces ¿cómo vamos a soportar grandes sufrimientos en nuestro cuerpo, no? 제가 말아서 녀송내라 후에디 동네 춘주장 쇠모도 바체 디베 레기 아니 녀송 홍루거레스 로 Y de hecho el renacer
o encontrarse en los reinos desafortunados, tal como en el reino del infierno, es debido al no poder soportar los pequeños sufrimientos de nuestro cuerpo físico. Al no soportar pequeños sufrimientos, lo que experimentamos con nuestro cuerpo físico, entonces cometemos errores más graves o acciones con lo cual entonces causa más sufrimiento y de renacer en el reino infierno, ¿no? Así que desde el punto de vista de la práctica del Dharma, es cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de sufrimiento en relación en nuestro cuerpo físico, en nuestra vida, hay que estar capaz de soportar esos sufrimientos, quiere decir de aceptar esos sufrimientos voluntariamente. Así que a continuación se le hace el 175, ¿no? Y habiendo caído así, si todo el mundo no es suficiente para satisfacer sus deseos, ¿quién va a poder complacerlos? Entonces, en nuestra vida es imposible de poder cumplir todo nuestro deseo o satisfacer todo nuestro deseo, ¿no? En cuanto tengamos más deseo, entonces hay más apego. Y dependiendo de estos apegos, pues cometemos karmas negativos y eso es lo que nos causa nacer en los reinos desafortunados. En cuanto al deseo, sí que deseamos tantas cosas en las vidas, ¿no? Pues deseamos bienestar, mucha riqueza, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, pues no podemos obtener todo lo que deseamos, ¿no? Sin embargo, pues debido al aferramiento y apego a lo que deseamos, entonces creamos karmas negativos y dependiendo de esos karmas negativos, pues nos lleva hacia otros destinos indeseables. De alguna forma nuestro deseo no tiene límite, ¿no? Siempre deseamos más y más, ¿no? Uno quiere tener todo para uno mismo, para satisfacer nuestro deseo, pues siempre deseamos más, ¿no? Aunque incluso si consigamos toda la riqueza del mundo, no estaríamos contentos y aún
pues desearíamos más, ¿no? Deba tanje zoba zoye sisi pe niye sukan chungya mari serwa min deba segode segode zoba mini ye mi serwa. En la historia hasta ahora nadie ha podido cumplir su deseo o satisfacer todo su deseo, lo que uno desea durante la vida o en el mundo, ¿no? O desona ane dibegi ane lonjela ane seba pongshos decha pongshos segode. Por lo tanto, entonces el maestro Shantideva aconseja, ¿no?, que no te aferres a tantos o no tengas tantos apegos a los que quieres obtener en la vida, ¿no? Pena 해원부 개진식으로 하스들 해원부 개진다 돈저게 안에 콜로지에 제거된 제월람바이네레 콘 데바 탐제 데바 콘주 데바 탐제 타야 자요 말스 타르 콘조 해원부 개진을 제월네 냐솔 제월라야 되는 중화레스 뇽요레스 로 Entonces, incluso naciendo como rey de los dioses, como el rey Brahma, ¿no? Y entonces tampoco no ha cumplido su deseo, ¿no? No satisface su deseo. Y tampoco naciendo como rey universal, teniendo tanto poder y tantas cosas, tampoco no ha podido satisfacer su deseo, ¿no? Y al final, entonces, pues se cambia su estatus de renacimiento tan elevado y pues cae en otro estatus de renacimiento muy inferior, ¿no? 데바판 데자 데바르 세바데 파가야 되세 다디네 와데 든주 자다 네면 데바 녀마당스 네면 데바 녀마다 사바 냐방 깨와줄 시니라데 시니 Entonces, a continuación, entonces el verso 76, ¿no? Primero se explica solamente la primera línea, que dice: desear lo imposible hace que surjan las aflicciones y que la mente degenere. ¿Podría hacer una pregunta en ese lado? Sí. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a todos. Soy Juan, estoy en pantalla. Está usted hablando ahora de cómo aceptar el dolor, en concreto el dolor del cuerpo. Una forma de no generar karma negativo sería aceptar ese dolor voluntariamente, como ha dicho, pero a veces es difícil conseguir ese equilibrio entre aceptar el dolor y rechazarlo. Entonces, ¿de qué manera conseguimos, a través del entrenamiento mental y a través de la meditación, buscar ese equilibrio para evitar esa no aceptación del dolor y no generar un nuevo karma negativo? No sé si me he explicado bien para que le traduzca. Sí. Entonces, equilibrar, ¿no?, entre aceptar el dolor y no aceptar el dolor. Claro, equilibrarlo con el objetivo de no aceptarlo voluntariamente con el objetivo de no generar más karma negativo, como ha dicho, que si no lo aceptamos voluntariamente, entonces seguimos generando karma negativo, es lo que he entendido yo que ha dicho. Sí, ¿no? Okay. 나를 한다 계시가 소매디 가서 지게 먼저 룰라 정말 가르쳐 봐야는 가서다 내 전에서 담바이나 정말 단돌된 거랬으니 송거 아니 정말 단돌된 바이나 아니 가서 레사게 말에 내 마사나 고용 정말 마녀에게 라 팽기로 와 아니 제단이 가서 한다 지난 다디 한이 양내 모두 제발이 그냥 계속 가고 와
먼저 가서 동아 중반에 동아 도구 말와. 동아 도구 말에 아니 동아 중반에 동아 당연시에 카부요래 이나에 따라 가서 따지나라 소반하시니 가서 따 동아 중반에 동아 당연 제발이나 코 제가 벤도던 계산 요르나 벤도 계산 요래 아니 가서 제 미야와 마사베게 아니 가서 그래 고바 부주요르와 제단다 디디 칸레스니 다 가서 그 숙체중 코인 바지 소이나서 동말 도에당 서동말 미도에당 양아 동말 중반이나요 동말 당래 제대니 가서 코인 보식 유엔체도 가서 다 탑시 로종 칸레지고 있네서 아니 그 돈년을 주도 여바이나 돈년 단위제 돈년들 주도 여바이나 그런 메가와 제거의 존재제 여 말해서 돈년들 메가와 돈년을 주야 여바이나 제시 주야지 매번이네 아니 선대체 메가와 제는데 맞지 손으로 주야 준 매라 왔어 그러와 걔도 주스 이나니 손으로 와 계산치면 걔도 주스 이나니 될라 메가 지시였어 그러와 주도 더 왔어 제신대 제거에도 그 주야 여러 왔어 제시 주야 매번이나 돈도 아니 돈에 제네 선대체로도 아니 요 말해서 알아 될 인조다 제가 아주 뭐 준주는 뭐 송예 뒤에 뭐 스페게 라네다디 딱 시에다 아주 리바지 야부시비 송여데 뭐네 라네데 빼미세 갈아가로 다 라네디 갈 뭐고 된다 데려와 알아와 그냥 안저기 어디 엄지 좀 por supuesto que los consejos que nos está dando en Bodhisattva Charyavatara son muy buenos, ¿no? Y que tienen mucho significado y tienen mucho valor, ¿no? Sin embargo, pues a la hora de practicar no es tan fácil, entonces es difícil de practicar, ¿no? Y referente a esto, entonces en nivel práctico tenemos que ver así, ¿no? Que cuando experimentamos cualquier dolor o sufrimiento, entonces ese dolor o sufrimiento tiene remedio, ¿no? Si hay remedio, ¿por qué preocuparnos, no? Aplicando el remedio se soluciona el dolor, ¿no? Pero si es un tipo de dolor o sufrimiento, no tiene remedio, no hay solución, y tampoco de qué nos sirve preocupándonos, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que ver en ese sentido, ¿no? Y así que también tenemos que pensar en cómo eliminar la causa de los sufrimientos que no deseamos, ¿no? Y entonces si hay alguna causa que nos trae sufrimiento, entonces hay que evitarlo, ¿no? De cualquier forma o de a través de cualquier método, ¿no? Y así que entonces al analizar cuál es una de las causas principales de los sufrimientos, es la actitud egoísta, ¿no? Entonces, o la actitud egocéntrica, ¿no? Y si es así, entonces hay que intentar reducir esa actitud tanto como podamos, ¿no? Intentar reducir esa fuerza de actitud egoísta, ¿no? Y intentar pues incrementar la actitud que se preocupa por el beneficio de los demás seres, ¿no? Y entonces si procuramos de incrementar nuestra actitud que se preocupa por el beneficio de los demás seres, entonces naturalmente entonces tendremos menos sufrimiento.
pendoche semde ya gongo gres, ¿no? Tati yakshu diris. Sí, así que pues tenemos que intentar, ¿no? Entrenar nuestra mente en esta dirección, ¿no? De estimar a los demás seres, a intentar pues adoptar esta actitud de que quiere beneficiar a los demás seres, ¿no? No dire, ta malo indo. Yo ido gata. Disun. Sí, está bien. Siempre. Sí, como Sí, sí, sí. Sí. ¿Ok? Sí. Has entendido, ¿no? La respuesta. 어? La disfunción aquí. 아야, 다디 어длong이다. 니면 대바 녀모다스. 니면 대바 녀모당. 삼바 냠방 제와 요루스 치니로다. Bien, entonces la segunda parte del mismo verso, ¿no? 176, la última línea que dice, pero para quien no depende de nada, el bienestar nunca se agota. 어디래? 대바 줘봐 주면 네가 메션은 대바 하바자스. 말아줘라. 생데 수술은 대바디 배디 다치면 쉬우지 요래. 민 대바 타면 그치. 내가 대바디 먼저 주 먼저면다가 돈이 용겨라스. 대바 먼저 돈이 용겨라스. 알아? 고소. 민 대바 말아줘. 대바디 친구 쉬우 여버치. 안 대바디 소선 대바디 먼저 봐 인자. 완전로 돈이 용겨라스. 다디 주마 손산 등 용겨라스. Entonces, puesto que tenemos mucho deseo en la vida, entonces al no satisfacer nuestro deseo, entonces sufrimos, ¿no? Experimentamos pues, sufrimiento. 지다 더바 때라 소소군 되베기 뭐고 가른 더바네 때라 아니 세바 녀몽기 아니 싱여 차가 녀몽기 왕기 녀여스로 Y entonces cuando deseamos cuando deseamos algo placentero y algo deseable en la vida, entonces está vinculada, ¿no? Con el deseo o con el deseo o aferramiento, ¿no? 지다 더바 녀몽디 슈첨보 차단 슈첨보 여바이나 소소 기회 삼바데 마 냠두요레스 차단 슈첨보 레바이나 기회 삼바 냠두그레스 나나 지치데 Así que entonces si nuestro deseo o el aferramiento o el apego que tenemos hacia las experiencias agradables o experiencias placenteras, entonces en cuanto es más intenso, entonces creamos un karma más fuerte, ¿no? Entonces, si es menos intenso, entonces menos creamos el karma menos fuerte, ¿no? tiene 아니 예미데웨세 예미데웨세 시네 아니 예미데와 semdala 예미데바 sem모지바 짠짠 용요레스 거라 ¿no? Entonces, cuando tenemos pues, el apego, el deseo, el aferramiento intenso, entonces debido a estos engaños, entonces también crea una sensación de infelicidad mental, ¿no? 네. 다티 류라 척베 소소그 류데라 차세 슈첨보 레바나 어디뇽 그랬어. ¿no? Y entonces, sobre todo, entonces, si tenemos deseo, apego muy fuerte, entonces eso es lo que pasa, ¿no? 다티네 류라 차바다 대화 류라라 차바 차신 슈첨보다 대화디 원고 그랬어. 사제 Y así que pues entendemos estar ¿cómo se llama? Libre de este tipo de apego o deseo muy fuerte, ¿no? A nuestro cuerpo. 아야, 다냐 세건 둘로는데 두 기대야. Eso.
간식군라 때문에 디 핀서 사미시 대외 류긴 되버디 패시 계지 메지디스 간식 영어 면제바 디 뭐보 디 뭐보 삼보 니스 어디 봐 쇼가 던주 손니가 도스 던주다 던주니가 Digamos nosotros. Y entonces, a continuación, sería así, ¿no? El verso 177 y 178. Por ello es mejor no darle ninguna oportunidad, porque eso aumenta los deseos del cuerpo. Aquello que no resulta atractivo es lo mejor. Lo que acaba siendo polvo móvil, transportado por otros, es el montón de pureza, porque consideras eso como yo. 다 류라 초신 안도 초시바다 세도 류라 초시바 초시제 냥린데 제고레스 그러와 초시바스 Entonces es importante intentar aprender a tener una mente contenta, ¿no? Respecto a nuestro cuerpo, ¿no? 알아서 간사 개발진 것이 그배 아니 소소그 류론지 계산도 쳐봐 아니 현라 당년 현라 5년 되는 요레스 뭐 Entonces hay algunas personas o practicantes pues, que suelen practicar la generosidad con el propio cuerpo, ofreciendo el propio cuerpo a otros y también ofreciendo cualquier riquezas o objeto de disfrute que uno pertenece, también pues da a otros, ¿no? 어데 딘데기 촉시바 딘데 간사 류론지 계산도 제가 현라 땅동에 모동에 간사디 아니 배치 내가 총하다 배샘 기부 쉬어요 내가 총하다 초시바 디원게 아니 배샘 기부 쉬어요레스 뭐 Entonces la persona que practica ese tipo de generosidad, ¿no? Ofreciendo el propio cuerpo y cualquier posesiones materiales o objetos de disfrute que uno pertenece a los demás seres, en realidad pues se experimenta mucha felicidad o bienestar, ¿no? 어다 딘데 간사디 생인인데 표준 소바 생인데 표준 소바 제미 시비 표준 생인데 표준 소바 요레스 딘데 간사디 알아? En realidad esta persona pues experimenta una felicidad que no podemos expresar con las palabras, ¿no? Es una felicidad increíble, ¿no? 어다 초신이 간사디 들 라양 론지게 풍구요 마레스 론지게 다 사야가 권예 대세 청예게 안 초시베 간사디 론지게 풍예요 마레스 론지게 풍예 마레스 Entonces, cualquier persona que realmente sabe cómo practicar, estar una mente contenta o satisfecha, nunca le faltará pues ninguna pues cosas, ¿no? De, siempre estará bien. 류기 가르스나 류기 된도 소소 된도 아니 세바 녀모라 카데 잡아라 봐스 세바텔라 신바 메바 인자 아 디주 말레스 센시 메바 인자 porque esta persona se está trabajando con su propia emoción negativa del deseo o apego, ¿no? Entonces, sin incrementar o sin generar de una forma que intensifique, ¿no? 세바 녀모라 님부 마다나 세바세데
고네 건도 페뉴 그랬어. 마부 차도 그랬어. 고년부 땡기 제와이나 고춘 그랬어. Entonces, cualquier emoción negativa que tengamos, ¿no? Entonces, si no aplicamos el remedio, el antídoto adecuado, entonces cada vez se hace más fuerte en nuestro continuo mental, ¿no? Sin embargo, si intentamos aplicar los antídotos necesarios contra esas emociones negativas, entonces cada vez pues, se reduce su intensidad y se minimiza, ¿no? Esa emoción negativa. Chida deñela sepa soda deñela sepa ko meyo mejaos ko meyo machida ko meyo sana ko 카드 짜고 그랬습니다. 디베 세바로 카드 짜고 토바이나 아니야 공배 세바 공배는 누구 말했을 거야. 카드 짜 토바이나 Y entonces si seguimos trabajando, ¿no? De aplicar los antídotos contra nuestras emociones aflictivas, entonces no se incrementará nuestro deseo, ¿no? 세바 간데지 뭐부 간데지 녀마 이동어 간데지 녀마 있는데 딜라 메베 차신디 차바다 심바게 로 도고나 아데 뭐네 딘딩 로데베 이동어와 로덴 제버 셔버레스 거래 이제 슈디레스 고 Y entonces aún experimentando pues felicidad, bienestar y cualquier tipo de experiencias agradables, si lo experimenta de una forma sin aferrarse o sin apego o deseo, entonces no habría ningún problema, ¿no? Que entonces sí que ese tipo de experiencia sería realmente una experiencia de bienestar y felicidad, ¿no? 어쩌다 이동우의 셈 세대 가서나 차신 용도도 나라 데라 님부 때 도구도나 아디 이동우 셈레스 이동우 시대 차발라 님부 때 통해 셈데 이동우 셈 데로다 sí que aquello que no resulta atractivo es lo mejor, ¿no? Cuando que dice, entonces, aún experimentando algo agradable y de nivel de sentimiento, sensación, de bienestar, entonces, si no siente ningún tipo de aferramiento o ningún tipo de apego, entonces eso es realmente pues es una actitud lo mejor, ¿no? Y entonces es una actitud ¿cómo se llama? Muy atractiva. 제가 너르난게 초도 교바티 영웅의 셈티다 안셈 삼보지레 스타 어디서 뭐 너르난게 초 님보 땡행 셈디 님보 이두고 나인데 저는 때다 이두 명어 땅에 로티 너르난게 초 안셈 상시 셈 삼보지레 세거 이두고 나인데 저는 이두 명어 땅에 로티 세거 최나 이두고 나인데 저는 팔라 이두 명어 땅 로저로 이드 명호에 당에 로데 노르게나데 초 안셈 삼보지레 스타데 entonces en cuanto veamos cualquier objetos atractivos, entonces si no lo aferramos y sino que si vemos que no es atractivo, entonces con nuestra actitud no verlo como atractivo, entonces esto es lo mejor, ¿no? Entonces aquello que no resulta atractivo es lo mejor. 어디자 샤르가 된주 된게다 된등이 로인데 니 타만
Nielo, Tama Tame Tatoshi, Mayo Shenji, Menjoji, Mizan Lundi Song Mesala, Dela Chichi Taton, Sonam Yana Shinyala, Dala Chukun Dijija, Ponsa Diji Jiyana, Jiwu Naje Semejis. What? Don't you think that Dunja Munilo? Entonces, sí, el 178 he leído, pero vuelvo a leer y también el siguiente. Con lo que acaba siendo polvo inmóvil y transportado por otro, este montón de pureza, ¿porque consideras eso como yo? Este vivo o este moto, ¿de qué me sirve este artilugio? ¿Qué diferencia hay entre esto y un montón de tierra, etcétera? ¿Por qué no elimino el orgullo? Tangarazu le pangusa di tsendigi lu dila chache, ane le mangusa vares, roa? Tsendigi lu tagarala, ane shimbachi chaba dila tene, le mangusa vares, volta. Entonces, nosotros creamos muchos karmas debido a nuestro deseo y aferramiento a la vida, ¿no? A esta vida. Chabare le mambasavare ta ludi swa tsendigi ludi tama ane tama chi dine pumbuse en tel chandu gores tawa chandu gores sa chandu gores. Sin embargo, nuestro cuerpo de esta vida presente, pues al final, como es de naturaleza transitoria, entonces se convierte en polvo, ¿no? Deri masa le rani, ane deri masa tsendigi nebegi le dene semdigi yoa, semdigi kujo jobala tene, semdigi yoa la tene, luge kujo jobares, le savares, roa? Luda sem nibatigi, buscare, yugu chavare, sivare. Entonces, dependiendo del movimiento de nuestra mente, entonces hace mover también nuestro cuerpo físico, ¿no? Da susu tsendigi ngarazu lundi, senje shenbachigi, shengi tundu pechu chabayina, roa? Shengi tundu pechu, lundi pechu yakuchumbayina, da dribares. Y de alguna forma, si utilizáramos nuestro cuerpo de esta vida presente para el beneficio de los demás seres, entonces ha sido bien utilizada y correcto, ¿no? Da, shengi tundu pechu mabache, ranchibi tundu ona ludam sen kujoche lesa che chebayina, ani da, ludigi nimbu kanyichung yao mares, meji nimbu kanyichung yao mares. Sin embargo, pues el uso de nuestro cuerpo de esta vida presente ha sido solamente por el propio beneficio, entonces no hemos podido sacar el partido o esencia de nuestra vida presente, ¿no? Tiene mensaje de tonruda chiva chavares, ¿no? Y de alguna forma, entonces nuestra forma de vida humana y la vida de los animales no han teniendo mucha diferencia, ¿no? Cheda lu mizawa shadragi pungu mizawa ti oda shengi tundu pechu jina kwe chabari ta shengi tundu pechu majuma ina ane ta arazu wa tundragi lu da an chigwa chabari sigore ta ke majuma res lu mizawa ti. Así que nuestro cuerpo que está hecho de carne y hueso, si no lo usamos por el beneficio de los demás seres, entonces realmente pues no hemos tenido mucho significado, ¿no? En esta vida. Marazo samla yago tamana mizawa lünde la shiuchi dato sunye tamzu nga se jene dato sunye ra shiuchi ke yo maris ro nga sene chashin shiu jashe ke yo maris. Por lo tanto, entonces en realidad no hay tanto valor o
sentido, ¿no? De aferrarse tanto a nuestro cuerpo físico de esta vida, ¿no? Entonces este cuerpo físico de la vida es ¿cómo se llama? Que contiene un montón de impureza, ¿no? Sustancia de impureza. 다도 송 제제 른들라 다도 송 단지 디왕게 레선의 말아서 배 녀손을 깨워 망불라 잡아레스 답에 장금해 버거라. Entonces, hasta ahora ya hemos experimentado muchísimas vidas en el pasado, ¿no? Cientos de diferentes vidas y o mucho más, unas vidas incontables, ¿no? 어다 대해서다 딱 말아서 세대니 수베리들라스 메진디 수베리들라 메지 대베리들라 앞에 셴뱅이 세 가토도 셴뱅 셈지 기토야겠다 살로당어를 배선제고레스 Entonces, mientras vivamos, es importante, ¿no? Que desarrollemos esa actitud de querer beneficiar a los demás seres tanto como podamos. 어다 딘데 춤바이나 밀리 랑베기 아니 고된도 조바레 스로와 가토도 셴뱅 셈지 제바이나 미 된적 니무세디 랑베기 고된 조바레스 Y si realmente hacemos así, entonces hemos sacado partido de nuestra vida humana, ¿no? De alguna forma convirtiéndose esa vida humana muy significativa, ¿no? 다 딘데 춤바이나 아니 제와 춤말라 제와 춤바이 제와 양오치 밀리 양오치 토그레스 거래 Si lo hacemos así, o si hacemos así en esta vida presente, y también tendremos unas buenas vidas en la próxima, y también aprovecharemos de una forma positiva, ¿no? 다 딘데 먼저 나서 다 딘데 먼저다 레디 최고 아니 배 저기 간저 잘라서는 최고서도 잡아레스 이게 요 말을 거버 좀 말레스 딘데 먼저나 Entonces, si no lo hacemos, entonces, tal como dice en este texto, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve este artilugio, ¿no? Este cuerpo que está lleno de sustancias impuras, ¿no? 어다 셴뱅시 마바이나 아니 보바 사다 도신다 딘데다 지버레스 거래다 스페 제게 먼저 버레스 Y en realidad, entonces, no tendría mucha diferencia, ¿no? Entre tener nuestro cuerpo y pues en otras cosas materiales como un montón de tierra o piedra, ¿no? 계획 지시력이 생기면 나게 세월을 맺히도록 어다 딘데인서다 알아서 셈킹 선데다 대지냐 지게 알아서 그 지게 셴뱅상으로 지게인데 좀anya 나제제 되는 녀석 그랬어 나제데 자원에 계로 말했어 Entonces, cuando empezamos a practicar algo positivo o intentar practicar una actitud virtuosa en nuestra vida y entonces adoptando que quiere beneficiar a los demás seres, así, entonces también puede haber otro peligro de que surja el orgullo, ¿no? En nuestro continuo mental, ¿no? Entonces esto hay que ser vigilante. 소소히 책년이를 붙여 전주선한테 동반인들을 보냐 되지 대해서 검토도 좀 봤냐 상당 맞게래 되는 요래 어디는 맞게세 어디래는 안에 먼저 버렸어 버렸대 맞게 좀 보그랬어 Entonces intentando practicar bodhisattva o meditar en la vacuidad, etcétera, etcétera, ¿no? En estos momentos entonces es posible que surja, ¿no? Algún tipo de orgullo, ¿no? Si surge orgullo debido al realizar prácticas virtuosas, entonces no es bueno, ¿no? Este tipo de orgullo, ¿no? Entonces hay que estar atento para que no surja este tipo de orgullo.
맞아서 민인대전에 맞아 쳐요랬어 그래. 맞아서 인대전에 또 맞아 쳐요랬어. 맞아서 민인대전에도 맞아 쳐요랬어. 된다. Así que las personas sabias o las personas que tienen muchos nivel de educación también pueden tener orgullo. 그다 맞아 넘버 던져 방고 그래. 어디 방었어. Y así que hay que estar atento e intentar pues ¿cómo se llama? Evitar que sufra este tipo de orgullo, ¿no? Mientras sigue realizando las prácticas de dharmas o prácticas positivas. Oye, 다 쇼가 제스탐 로긴도. 르지 카다 제버지 되면 돈이 예산에 제서 차다 초空초와 신순될 지시 자스. Okay. Entonces ahora el verso 180 se dice por favorecer el cuerpo he acumulado sufrimiento inútilmente. ¿De qué sirve amar o odiar algo que es como un pedazo de madera? 다 될라 쳬바 쳬지기 쳬바비게 르다 셈스디 니도 와스 말아줘 르 세지다 셈스디 니 여러 와스 거래. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? En una parte la mente y por otra parte pues el cuerpo. 다 셈디게 르들리 제제시 거래다. 카다체서는 제제시 거래. 카다체서는 체티 계란가 레그디 도장 맞아 와서는 셈디게 르들리 제제시 거래서 카다체서다. 랍제죠. Entonces ahora mismo entonces la mente está conversando con el cuerpo, ¿no? Cómo tiene que actuar, cómo tiene que actuar, cómo tiene que comportarse, ¿no? 카다체는 르체랑 셈게서 르체랑 된다 매발라 키 돈이 녀고야당 된다 매발라 아니 가서 그래 돈이 녀고야 돼 렉자원의 지지어 말레스 셈디가 르지 로버. Entonces, la mente está hablando con el cuerpo, entonces, diciendo que no hay que hacer ningún trabajo que sea inútil y que no tenga sentido, ¿no? Y, 제가 단 돈이 녀고한테 잘 열어봤어 그래. 자 요원자 아니 말라 또 자디게 돈이 써버렸어. Entonces, lo de experimentar sufrimiento es debido a los enemigos, ¿no? Y porque tengo enemigos, entonces los enemigos me causan sufrimiento. 네버치니 순네버치니 자디게 순네버치인데라 아니 제서 차서 네버 수체와나 아니 신에 팔아 권력로고 선배 셈디게 되어레스. 자디게 노바체 자디가 너버체로 자디가 너버체 커도 받는 거 맞으면 제수 셈데라 파 제라고 파 권력로고서 네스 셈데라 네스 잠대 거래 제수 차. Entonces, al experimentar cualquier tipo de daño causado por otros enemigos, entonces después la mente pues alberga esa actitud de que quiere vengarse, ¿no? De este daño. 제수 차 아니 콘로케 아니 자데라 파그 너버체야 산탄바레 왔다 산탄바레 시고레스타 너버트ren wasonjaro 콘로케체. Entonces generando el enfado, entonces uno quiere reaccionar hacia este daño causado por otros, ¿no? 다 콘로제나 다 산동세 다 너버 맞이스.
다 그런 게 소너버제디 소소 경험만 파다 잡아레스 로 소소 파다잖아 소다 잡아레스 다 그런에 아니 그런에 다 그런에 소너버제디 그런 기기 녀모되게 녀모게 뭐기 봤으지 안 계란 소너버제 버레스 로 지다 지고 차도 그래서 그래 진상쇼스 경험만 기계 달아내버제 다는 소너버제 코 소너버제데 코 그런 셈디 기부 매버제 안 소너버제 버레스 다 집어도 왔어 로 된다는데 Así que entonces, en cuanto reciba cualquier daño por otros seres, no penses en devolver este daño otra vez hacia esos seres, y pensando que por un lado pues estás experimentando este daño porque has hecho cosas similares a esta persona en las vidas pasadas, ¿no? Y por otro lado también hay que pensar, ¿no? De hecho, la persona que te ha hecho daño ha sido manipulado por sus engaños, por sus emociones aflictivas, ¿no? Sin dejarle en la calma o en la tranquilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, si realmente observamos bien, estamos en situaciones iguales, muy parecidos, ¿no? No tanto el otro que nos causa daño y lo que tú estás pensando causa daño a otro, ¿no? 아니 알아도 라라차 샹라 당세디 다 시버지 계시에 민도 거스 라라 시버지 차 다데라 마가가 시치 차스게 민도 거스 로 Así que realmente pues no tiene mucho sentido de seguir con nuestra forma de reaccionar, ¿no? Entonces generando mucho apego fuerte, intenso hacia uno mismo y generar el odio y enfado hacia otro, ¿no? 다 안주 컨트롤제 시럽 쪼르지 른딜라 때네 뇽레스 른딜라 때네 아니 컨트롤만 게티 중바레스 다 른딘 배 신동보다 지와레 신도다 콜라 소제 요 마레스 거래 주종레 데라 차바 지차 데라 차바 마제 쓰고 다 된다데 Y entonces en realidad pues dependiendo de nuestro cuerpo físico hemos cometido muchos errores, muchos karmas negativos y generando el apego hacia uno mismo y odio hacia otros en relación con este cuerpo físico, ¿no? Entonces realmente pues de qué sirve, ¿no? De que nos deje o controlar por esa reacción negativa, ¿no? Entonces en realidad el cuerpo no está consciente, nuestro cuerpo no está consciente de nuestra preocupación, ni el cuidado que tengamos o descuidado que tengamos con el cuerpo, ¿no? 신다 총배 렌딜라 차바마지 신바마지 된다. Sí, en realidad nuestro cuerpo es como un pedazo de madera, ¿no? Como dice en este texto, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve amar, odiar algo que es como un pedazo de madera? Entonces ahora continuamos con 181. 다기 때들 잡아모 작을 속에 쇠장로 참에 시다 예민남 지디텔라 차바치스 르델라 스고라 르라 차바마치스디 단다 가마디 말레요. Entonces que
se dice así, ¿no? Sea que lo alimente yo o lo devoren a los buitres, no siente afecto o aversión. Entonces, porque le tengo apego. Eso. Eso. Oye, dagi dedara, anazo da sosos lüde la shewoji chabada shimbara shibaji majes tar tagidere tar lüde ani chine ani jagol patere chulo yore sigorta tendor dire. Entonces lo que está diciendo en este verso es que no sintamos tanto afecto ni tanta aversión, ¿no? En relación con este cuerpo, ¿no? Y al final que lo vamos a destruir y entonces dando como alimentos a los buitres o tirando en el río, ¿no? Da lü de la chabajiya da lü de la ani chowanyo de semdege jerme de lü koranan choske yo mares. Entonces en realidad entonces tener afecto o aversión en relación con este cuerpo físico es lo que hace con nuestra mente, ¿no? En realidad el cuerpo el cuerpo es inconsciente. Lü koran la chigi lü koran timente lü koran chabada shiba garchi doges. Ero de chashima lü la chashima jesete. Y entonces, por lo tanto, entonces está aconsejando, ¿no? Que no nos apegamos tantos o no generemos tanto deseo, ¿no? A nuestro cuerpo físico. Dice, tati wadi lochi, jaju janyi dile. Teme la lila dime, kanshi mebe chowata, kanshi tebe gojoba, jadi tidi shime na, taji kanshi nyawa chas. Teme, lila la, ngala teba ta mebe chabashera. Entonces, a continuación, 182, le así, si el cuerpo que no siente enfado cuando lo critican, ni satisfacción cuando lo alaban, no es consciente por quién me estoy esforzando. Da lore, da tengo gore, lü korala tigi chabada shimbaki, lü korala sem sos ke yomarde, inene ne lü de la teba tabayina kabnyo da mebada na mega nyungdo was. Teme chabayina mega nyungdo was. Entonces, cuando nos alaban, entonces sentimos contentos y cuando nos critican, entonces sentimos mal, ¿no? Y eso es lo que solemos sentir, ¿no? En nuestra vida, ¿no? 알아들래 지게 뜨거다나 가버냐다 매버다나 메가냐지 여러 왔어 어디서 그래 제가 거라 르데라 페네지 입에 따르스 그때나 가야자 맨날 메가냐데 걸 페네 입에 따르는 거였어. Entonces cuando nos sentimos contentos y o sentimos infeliz o cuando sí al recibir la alabanza de otros o cuando nos critican, ¿no? Entonces quiere decir que esto tiene algún efecto a nuestro cuerpo físico, ¿no? Es un señal de que hay algún efecto, ¿no? A nuestro cuerpo físico. Lü Koran'dan da delor, lü Koran'da şiba mares, öneres. Yinele sen Koran çadan, şimdi çadan mangin roenza, ani debodana ka.
매번나 메가 센데 차다운 게 좋아res, ¿no? God ñores. Entonces, en realidad el cuerpo en sí no está consciente, ¿no? Y entonces, tal como dice en este texto, ¿no? Y entonces, que no siente enfado cuando lo critican y insatisfacción cuando lo alaban. Entonces, más bien el tipo de sentimiento que uno tiene de estar feliz o cuando está alabado y cuando entonces se siente infeliz o cuando está criticado es debido a la actividad de nuestra mente. La mente es que lo que siente así, ¿no? 차단기 강이 된도 차단기 권에 나와 제가 되면도 차단하기 아니 나와 제가 되도 되면is 계라깔래 저거 되면is 이거 나와 제가 되면스디 entonces por lo tanto si el cuerpo es inconsciente, ¿no? de la crítica y alabanza, entonces es inútil, ¿no? Preocuparse tanto o esforzarse tanto para el cuerpo, ¿no? Oye, está de la chupa zumbas. Correcto. Ya son zumba de la chupa bone, chupa le. Gangi lüdün de chupa deda dashi nina ninshena sa. Tamje rangi lüdübe dela dago ji megas. Chupa le, ta di chupa tu. Solo ya son. Entonces ahora 183, nuestro número 183, si digo que aquellos que aparecían este cuerpo son mis amigos, no, si digo que aquellos que aprecian este cuerpo son mis amigos, como todos aprecian su cuerpo, ¿por qué no les quiero yo a ellos? Teta res, lu koran pembo res, lu koran pembo res, lu rangi teta lu koran pembo res, shiba jema res, shiba re lor, ¿tak? Por supuesto que el cuerpo en sí es material, ¿no? No es consciencia. Inaya lu de la nene sendiga, se Sin embargo, el tipo de sentimiento que nos hace sentir es debido a la reacción de nuestra mente, ¿no? Nuestra mente que, pues, que distingue que soy este es yo, y son los míos, o son otros, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es solamente que clasifican, son mis amigos o son mis enemigos, ¿no? Rangi rangla odere ta rangla cha chebo sosu rangla cha chebo de nyoshido ani shenle dagna shiji je thobo ji gogre sibor ta chuna. Entonces, de la misma forma como apreciamos nuestro cuerpo, también deberíamos apreciar los cuerpos de los demás seres, ¿no? 간 존재가 senje 타지 대완도 받다 돈예면도 받 소말해와 탐제스그로 Esa es la razón es principalmente porque todos somos iguales en el sentido de que deseamos felicidad y no deseamos ningún tipo de sufrimiento, ¿no? Sea uno mismo y los demás seres. 소소르다 마일루 실라인데 잠아 셴신제 르데레 아니 완전 루 실랍스나 디그레 왔다 된다 때리 cual que sea. Entonces sigue pensando, ¿no? Este es mi cuerpo y
nosotros son cuerpos de otros seres, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar los cuerpos de otros también son mis cuerpos, ¿no? Entonces, si realmente pensamos en el deseo natural de uno mismo y de los demás seres, o como tenemos el mismo deseo de estar bien y no querer estar mal, entonces, porque no podemos cuidar a los demás seres de la misma forma como cuidamos a nuestro propio cuerpo, ¿no? Continuamos con verso número 184 y por consiguiente, carente de apego, debo dar mi cuerpo para el beneficio del mundo. Desde ahora, aunque tenga muchos defectos, lo cuidaré para realizar dicha labor. Hemos obtenido una vida humana, un nacimiento humano. Entonces, si hemos obtenido una vida humana, entonces lo que nos importa es intentar sacar el partido o la esencia en esta vida humana, Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa sacar la esencia de nuestra vida humana? Entonces, tomar la esencia de nuestra vida humana quiere decir, pues, desarrollar esa actitud que estima a los demás seres y que beneficia a los demás seres. Entonces, si hemos desarrollado esa actitud en nuestra vida, entonces hemos sido capaces de aprovechar nuestra vida humana o tomar la esencia en nuestra vida humana. Y sí que podemos tomar la esencia en nuestra vida humana, pero sin apego o aferramiento a nuestro cuerpo. Entonces, ¿no sería maravilloso de tener apego en el sentido de querer cuidar los cuerpos de los demás seres en lugar de cuidar al propio cuerpo sin apego, sin tener apego al propio cuerpo? Y así que de esta forma pues uno debería ser capaz de dar todo, tanto el propio cuerpo, las riquezas materiales y la virtud que uno ha practicado, ¿no? O cualquier
virtud que uno practica, entonces todo lo dedica, ¿no?, para los demás seres. Lui longe jesaji tangore de ninele lui sungwa chego gures lui di shenbeni chedo lui sungyo chego gurela ta. Entonces, desde este punto de vista de dedicar nuestra vida para los demás seres o dar todo lo que tenemos para beneficio de los demás seres, para poder cumplir este gran propósito hay que proteger nuestro cuerpo. Lui yurimbu meje chogure meje chowa telatene lui telatene sonam sa duas sonam sabros. Y por lo tanto también hace falta que vivamos mucho tiempo, que tenga larga vida, buena salud. Entonces hay muchas otras formas de acumular los méritos, ¿no?, que uno pueda vivir mucho y que tenga salud, con el propósito de cumplir este gran propósito de beneficiar a los demás seres. lui telatene nyeba mangu nyungdo wasukara dan lui rimbu sodene nyeba mangu nyudo da je yo mare sonam saide da nyeba nibu de chena sonam saide je cheres. So uno podría pensar, no, sí, vivo mucho, entonces yo acumulo muchas negatividades o yo cometo muchos errores, ¿no? Pero si realmente pensamos bien, entonces entre la acumulación de los méritos y acumular karma negativo, si vivimos bien, si realmente uno hace bien, entonces los beneficios y las ventajas son muchísimo más que las desventajas o de cometer karma negativos. O los fallos que cometemos en la vida. Shendeji lu yagochi shendeji lu yagochi zingini san dangores. Lu rimbu de shenbe de tendo lu rimbu tso ni san da ane semdela de sungu gres. Y así que tenemos que adoptar, ¿no?, este tipo de actitud, ¿no? Entonces y realmente es necesario y hace falta vivir mucho, ¿no?, para poder beneficiar a los demás seres. Da dinde bache da de jajanga dewa chibe chiba cho daji kebe jenni de baye tengi tenjene ni da mobe dobra chas da nyeba dang de sonre nyeba shineng da sandege shineng nyeba de son yare. Y así que a continuación 185, ¿no? Así que basta de comportamiento inmaduro. Seguiré a los sabios teniendo en cuenta los consejos sobre la cautela, alejaré el sopor y el letargo. Kiwechelo bajaji de nyabanga yores kiwechelo parto chen nyabanga yore ti shine to bajare so da kiwa to Entonces, para poder practicar la virtud o para poder desarrollar la calma mental, la concentración en un punto, hay 5 obstáculos, ¿no? Entonces está hablando, ¿no?, de uno de estos obstáculos en este verso. Chiba, sosokewe chibe chiba, sosokewe be saltaya menjoge chiba de da, chiba de gare sna debe seba sere seba nase nese debala nebe seba nase nese to res kewe chul baja chinde. Y los obstáculos que nos crea dificultad, ¿no?, en la práctica de virtud son las mentes negativas, ¿no? Hay 3 acciones no virtuosas de la mente que son como codicia, la malicia y las visiones erróneas.
어디 신행이 미디초레스 신행조라 미디초레스 신행 미디초라 셴바집에 차 셴바파 신행조라 등어디 셴고리 맵소고 그래서 no sé tampoco. Y entonces, y además también pues el sopor y el letargos, todo eso son obstáculos para desarrollar el shine, ¿no? La calma mental. 소소게 디바 디기 당어디 파 매버차스나 랑자가레 도자가레 로 란돌라 체베 상게다 진주스비 아니 제스랑고레 슬럽다. Y así que es bueno, ¿no? Saber cuáles son las prácticas que tenemos que seguir y cuáles son las acciones negativas que tenemos que superar, ¿no? Y siguiendo los consejos o los pasos de los grandes maestros. 기회체 남라 기회체 라라 아니 기회체라 바이 팀베 인데 템버 제네스 기회체라 바이 팀베 인데 템버 제네 아니 니다 무바세도 서로 니다 무바세데 아니 데리 바밍 난 레고르나 바 나브쳐버렸어. Y así que pues siguiendo los consejos de los grandes maestros, tenemos que evitar el sueño, el sopor y el letargo durante la práctica, ¿no? Tanto en la meditación, en la práctica de virtud, ¿no? 어디 판단하시다. 되네 셔가 자지 자주데 님보라 준비 떡게 왔다. 되게 단다시 님보 바고리 신의 님보 땡고라. 제세 토지 치나라 리베스기 순자디 닌자 체바 만배나 다이 돈이 다이도 남다 치스. Y así que todo eso es una práctica, pues lo hacemos aplicando pues atención y la cautela, ¿no? Entonces ahora continuamos con el verso siguiente, 186, igual que los compasivos hijos del conquistador, soportaré las dificultades de lo correcto. Y si no me esfuerzo día y noche, ¿cuándo llegará a su fin mi sufrimiento? 제세 전주 심보 토지 심보 년지 심보도 대대be 제세 토지 심보는 제외세 전주 심보 년지 심보 결론되면 강사도서 ஞான에 가르치는 거를 했어들다. Entonces tanto los budas y los conquistadores y los bodhisattvas, ¿no? Los hijos de los conquistadores, ¿qué es lo que hacen o que realizan, ¿no? 다 건적이 냥리나인데 토모달라 님보 미디초가 님보 공유하레스 님보 가르 공부로서는 신행이 님보 로와 머리베 님보디 공유하레스. Entonces tanto el Buda y los bodhisattvas, entonces lo que hacen es aquí Buda no sé, más bien hijo del conquistador, refiriéndose a los bodhisattvas, ¿no? Los bodhisattvas que hacen o que practican es aplicar los antídotos. Los antídotos, tanto antídotos contra la ignorancia y también el desarrollo de la calma mental, ¿no? El shine, y etcétera, etcétera, ¿no? 다디네 님보 군데네 점제를 상당 배 점제를 상 마보 단데 따제 마보체네 에네 님보 땡그라마도 치기 존재 매벨 톤에 따제 맞아봐지 님보 땡 토지 뉴마레스 따제체 점제를 상다 님보 땡마레스. Entonces los bodhisattvas, ¿no? Los hijos del conquistador, cuando aplican los diferentes antídotos contra las diferentes emociones aflictivas, no lo hacen de una forma sin pensar, ¿no? Sino que pues ellos hacen un análisis muy profundo
y realmente pues aplicando los remedios justos, ¿no? Contra aquel tipo de emociones negativas que tiene que reducir o eliminar, ¿no? Y así que pues hacen mucha reflexión, ¿no? Basando en sus estudios, ¿no? Ribe lambda ninze meba tabar chenas, tabar chigores, taja chigores. Ribe lambda ninze meba bezo meja banina so, beba maja banina, ane donye tar pa donye le jowa jinyung mares, donye tada le jowa jinyung mares. Y así que los bodhisattvas esfuerzan mucho, ¿no? En la práctica del camino día y noche, y entonces con muchísimos esfuerzos, ¿no? Entonces, sin aplicar tantos esfuerzos en su práctica, no van a conseguir los grandes resultados. Oda tene chumana tumomoyi shine, ta tumomoyi shine se tejin tumomoyi shine. La tene ani nyomodang de paya nyomores. Y si lo hacen así, entonces ellos pueden conseguir la realización de la llamada especial del vehículo Mahayana y también se pueden eliminar los diferentes engaños. Ta jiwe mibala zijidu nyambar shebe sem, oda tamadi sholga, jada jadinde. Dewa jiba pangwa chi lobe lamla sen lamde yanda mila takwa yang dayi nyambar shabar chas. Ta nego gres, din zos. Entonces, finalmente, pues dice, ¿no? En este último verso del capítulo 8, por lo tanto, a fin de eliminar los oscurecimientos, retiraré mi mente de los caminos equivocados y me concentraré siempre en un objeto de meditación verdadero. Jiwe sen la mipa zichu neba la shine gugures, shine la tine hadong gugures, ta di shine shayara wa, shine samdagi liudu shine liure wa, wadi sikwa, sen zichibe di gugures. Entonces, para poder eliminar los engaños, hace falta el desarrollo de la concentración en un punto, el desarrollo de calma mental, ¿no? O el shine, entonces enfocando la mente en el objeto ante la meditación, ¿no? Y sin desarrollar esta cualidad, entonces no seremos capaces de poder eliminar los engaños, ¿no? O junto con ese desarrollo de la concentración, también pues, hace para combinar el desarrollo de la sabiduría, ¿no? Así bajo, pues el capítulo de lo que estamos terminando es sobre el tema de desarrollar la concentración, ¿no? Ta tripa la ni yore, nyomo tripa ta shije tripa ni yore, tini ga sa pa se gure lo, dige. Y entonces, en cuanto a los oscurecimientos que está hablando en ese verso, entonces hay dos tipos de oscurecimientos, ¿no? El oscurecimiento de los engaños y el oscurecimiento sutil, que tiene que ver las impresiones, las huellas sutiles de los engaños, ¿no? Chita, nyomo be tripa se da, shije tripa se lo lokbares, loksheres, lo lokbares, ho banjares. Entonces, tanto el oscurecimiento de los engaños y los oscurecimientos más sutiles, o que nos impide lograr el estado de omnisciencia, todos son conciencia erróneas o equivocadas. Lo lokba tende ji pa sewa chiba lo ya ta ba toma ni de lo ji gyula jeje ti pa me sewa chibores, no? Y
las conciencias equivocadas deben ser erradicadas desarrollando la conciencia correcta de haber desarrollado o mediante el desarrollo del shamatha, la calma mental y la visión, la sabiduría de la visión superior. Tabe toni la nyamba shebe lo, tomani la nyamba shebe lo chikure. Tabe como tinjo ne shebe toni de lo, nyamba shebe lo chikure. Y así que lo principal es hay que desarrollar también la sabiduría de la visión especial, ¿no? Que realmente que establece el estado meditativo en la vacuidad. Vaya, ane chanju sembe chebalan cheba sande temba shejago liudu kyabao. Zos. Así que con eso ya termina el octavo capítulo, ¿no? De Bodhisattva Charyavatara sobre el tema de la concentración. Chimane liu ta kuba liu kuba shebe kare, mudu de shebe kare. Entonces, dale de soja tuve ya, tu llamate. Mara chimane ta tsara ba. Tanda tu jiwa mara. Mara sayinda mara ta yomara ta tsara da sodan yani. Tari yomara. Los. Okay. Ajá. Entonces, la próxima enseñanza, entonces continuaremos el capítulo siguiente, el capítulo de la sabiduría, ¿ok? Shiro liu she, ¿verdad? Tomani gore, tomani chanja gore. Entonces, el noveno capítulo sería todo sobre el tema de la vacuidad. Yaku shivu yore be, ¿no? Es muy buen tema y muy importante, ¿no? Moya, ta desha.